Buenas tardes. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Ya saben ustedes que es una embajada sociocultural y emocional de nuestra querida tierrina en la capital de España, constituida por esta sede que nos alberga, aquí en la calle Farmacia, en el centro de Madrid, en el corazón comercial, histórico y social de esta capital, y también por la Quinta Asturias, que es una finca que tenemos a 25 kilómetros de Madrid, por la carretera de Extremadura. De manera que contamos con ustedes, que nos visiten, con vosotros, y estamos muy agradecidos de su presencia, de vuestra presencia. Me consta que muchos habéis venido desde Asturias. Es para el Centro Asturiano, que tengo el honor de presidir, una verdadera satisfacción y un orgullo muy grande el que nos visitéis, el que acudáis además para embellecer este acto con vuestra música, con vuestro arte y en definitiva para engrandecernos en esta tarde sabatina del mes de enero frío. Pues gracias a todos vosotros se pone calor en esta casa que, vuelvo a decirlo, es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Por tanto, aquellos que nos visitáis por vez primera, que vivís en Madrid o en las proximidades, por favor, sumaos a este proyecto asturianista, que es un proyecto muy grande. Podréis haceros una idea si os acercáis también virtualmente a nuestra página web y nos queréis acompañar en los actos que tenemos, o en algunos de ellos, porque son muy variados, y a buen seguro alguno pues os gusta y merece la pena el desplazarse. Entonces, bueno, pues en nombre de toda la Junta Directiva es una satisfacción enorme el que podamos congregarnos esta tarde para un acto cultural y artístico. Según el programa, íbamos a tener primero la actuación de la banda de acordeones de Villoria, en ese querido concejo que es La Viana. Muchas gracias por venir. Y después teníamos la presentación de un libro digital, que es La Viana mirando a Peña Mea, ¿verdad? Pero vamos a invertir el orden. Nos ha parecido más razonable esta inversión, esta alteración, porque bueno, la presentación del libro va a ser relativamente breve, según me han comentado, lo que dure, y luego pues tenemos ese colofón amplio de carácter musical. Y tenemos que excusar algunas personas que no pueden acompañarnos, pero físicamente, no nos pueden acompañar físicamente, pero están en nuestro corazón, como son, por ejemplo, pues Kobi Carcedo, que es realmente la persona que ha promovido la organización de este acto. Ya en varios actos a lo largo de los años pues también ha contribuido muy activamente con esta casa, de manera que por favor le transmitís nuestro afecto, nuestra gratitud por todo, ¿no? Y por este acto también. Y por supuesto pues a esos dos compañeros, ambos manzanas de oro, como son Diego Carcedo, muy conocido porque fue director de Radio Nacional de España, entre otros cargos muy relevantes en el mundo del periodismo. Fue además presidente de la Asociación de Periodistas, yo creo que a nivel europeo, y bueno, muy conocido por todos los que vamos cumpliendo ya unos años, porque era corresponsal en distintos países, ¿no? Diego Carcedo, manzana de oro, como lo es también María Teresa Álvarez, que igualmente pues, no han podido venir por problemas de salud, algo que lamentablemente pues está muy de actualidad. Y entonces pues María Teresa, ya sabéis que es una candasina de pro, viuda del conde de la Torres, de don Sabino Fernández Campo, un personaje verdaderamente relevante, que fue presidente de honor de esta casa, además de presidente de su Consejo Superior. Y bueno, pues nada más. Yo como presidente me han pedido que diga estas palabras, que las digo con mucha satisfacción, y ahora voy a presentar a las personas que me acompañan en la mesa. Por un lado, pues a mi derecha está Roberto Petón, que es teniente alcalde y concejal de Cultura
del concejo de La Viana. Muchas gracias, concejal, por acudir y por traernos también pues, el espíritu de La Viana, que es muy gratificante, ¿no? A mi izquierda está Clara Fernández Suárez, que es presidenta de la banda de acordeones de Villoria. Muchas gracias, Clara. Y con ella, también a su izquierda, pues está Jesús García, ¿verdad? Que es el director de la banda. Pues muchas gracias, Jesús. Y a la derecha del concejal de Cultura se halla Juan José Cañas, que es de la Asociación Cultural Asturias Actual, un poco la que ha editado este libro en formato digital, La Viana mirando a Peña Mea, de manera que muy agradecidos. Y a su derecha, pues nuestro presidente adjunto, Andrés Menelo. Y nada más, muchas gracias a todos los integrantes de la banda y a todas las personas, reiteradamente. Muchos son socios, directivos, personas del Consejo Superior del Centro Asturiano, y otros muchos, me consta, que venís siguiendo pues a la banda de acordeones y también por este acto cultural. De manera que muchas gracias, que disfrutéis enormemente. Y yo voy a ceder la palabra a quien me lo pida primero, porque realmente no había un orden establecido, pero ya tenemos un candidato, de manera que sin más cedemos la palabra, el micrófono, a Juan José Cañas. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Centro Asturiano la oportunidad que nos brinda de usar sus instalaciones, que consideramos nuestras como asturianos y defensores de la asturianía que somos en la Asociación Asturias Actual. Una asociación pequeñita, somos en torno a 50 socios, pero que tenemos un profundo convencimiento de que hay que apoyar a Asturias en todas sus dimensiones, hay que darla a conocer más allá de lo tradicionalmente conocido, siendo uno de los objetivos de la asociación fundamental la edición de libros en formato digital para que puedan ser accesibles a todas las personas a través de nuestra página web. Y en este sentido hemos ya editado un número significativo de libros para la corta vida de la asociación, y todos ellos referidos a lugares de Asturias que no son tan conocidos para el conjunto de los españoles, como puede ser Oviedo, Gijón, Llanes, los sitios a los que se va a veranear, ¿no? Sino sitios con arraigo, con costumbres, con paisajes que son dignos de ser conocidos por todos los españoles. Yo también quiero excusar, aunque ya lo ha hecho Valentín el presidente, la no asistencia de Diego, de María Teresa y de COVID, pero este maldito virus que estamos viviendo pues ha imposibilitado el que pudieran estar acompañándonos hoy a todos nosotros, ¿no? Ya os digo que tanto el libro que presentamos hoy de La Viana como el resto de los libros que hemos editado están accesibles en nuestra página web y se pueden visualizar sin ningún tipo de coste y solo con el placer de verlos, porque además tienen unas imágenes magníficas, una fotografía estupenda y unos textos que la acompañan, escritos en la mayor parte de los casos por múltiples asturianos de prestigio, que hacen que su lectura sea cómoda, fácil y muy agradable. Y yo, sin más, creo que quien mejor puede hablar del municipio de La Viana y de todos sus encantos es el teniente de alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Viana, Roberto Petón, y sin más yo te cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, estimado presidente, Valentín, estimado presidente adjunto, Juanjo, Clary, Jesús, señoras, señores, amigos, amigas, lo primero que quería trasladar era un
fraternal abrazo y saludo de dos lavianeses que hoy no pueden estar aquí con nosotros, que les hubiese gustado estar con nosotros. El primero viene del alcalde, Julio García, que bueno, por diferentes motivos no puede estar, pero sí me pide que traslade el saludo al centro asturiano y a todos sus componentes. Y el segundo saludo, muy especial, viene de quizás ahora mismo el lavianés más ilustre en estos momentos, que estuvo de visita en el centro hace escasos 4 días, que es nuestro presidente del Principado, Adrián Barbón. Así me pide que os lo traslade y así os lo hago llegar. Gracias a la asociación por arriesgar, si me permitís la palabra, lo que en su día se concebía como los libros digitales, algo extraño, algo novedoso. Yo creo que estos 2 años de pesadilla, casi podemos decir, de este virus que nos ataca y que nos sigue manteniendo en alerta constante para no enfermar, si de algo nos sirvió a todas y a todos, yo creo que fue para acercarnos precisamente al mundo digital. No nos quedó más remedio. Si queríamos sociabilizar, si queríamos contactar con nuestros seres más queridos, en un momento, sobre todo en los momentos de confinamiento, que no nos quedó otra que, en muchos casos, aprender, incluso acercarnos por primera vez a este mundillo. Bueno, pues hay que aprovechar este mundillo, ya que aprendimos a manejarnos en él, pues vamos a aprovecharlo. Y una manera fabulosa y estupenda es acercarnos a la página de Asturias Actual y poder descargarnos esos libros, poder visualizar, leer, disfrutar de esos libros que nos acerca a nuestra tierra, a cualquier parte del mundo. Gracias al Centro Asturiano por acogernos en su casa, para que un trocito de la Viana llegue hacia todos ustedes, hacia todos nosotros. Y allí en la entrada, justo en la entrada del salón, podéis ver una pequeña muestra de lo que es el Concejo de la Viana a través de sus rutas turístico-culturales, que ahí vienen muy bien reflejadas, así que les animo a que cuando tengan oportunidad, que estoy seguro que el amigo Félix, muchas gracias Félix por dejarlo todo preparado, lo tenéis, y también unas tarjetitas tipo tarjetas de visita, donde con una lectura del código QR podemos visualizar directamente el libro de la Viana mirando a Peñamea. Peñamea, ¿por qué la Viana mirando a Peñamea? Peñamea es la montaña, por así decir, de referencia. Siempre hay un poco de disputa, ya sabéis, entre valles, que si Peñamayor, los que somos del Valle de Villoria, pues somos más de Peñamea, pero sí es cierto que si hay una imagen característica del municipio de La Viana, cuando entramos en La Viana, lo primero que vemos es la silueta de Peñamea, que siempre que andamos por los montes asturianos intentamos identificar en el horizonte. La Viana, valle minero por excelencia, desde principios del siglo XX. Hay una curiosidad que os quería transmitir. La Viana antiguamente era conocido como la Villa Blanca del Valle Negro. El Valle Negro todos nos imaginamos por qué y sabemos por qué, ¿no? La Villa Blanca, ¿por qué? Porque cuando llegábamos de Langreo, de San Martín, y llegábamos en unos valles muy ocultos, muy sombríos, cuando llegábamos a la Viana parecía que se abría el valle. Entonces, de ahí la Villa Blanca del Valle Negro. A mí me gusta destacarlo, no solamente como la puerta que somos del Parque Natural de Redes, que seguramente todos y todas escucharon hablar de ello, sino por esa claridad que da a la situación geográfica nuestra ubicación, ¿no? En el libro podrán encontrar escritos de muchas gentes, de muchos variados ámbitos, no solamente culturales, literarios, de muchos ámbitos, de lavianeses, evidentemente, pero también de personas que conocen el municipio de La Viana, como por ejemplo, seguro que disfrutarán de su lectura, de unos escritos que nos deja nuestro vicepresidente del Principado, don Juan Cofiño, un parragués que conoce muy bien La Viana, yo lo conozco personalmente muy bien, tenemos mucho trato, y en esa habla de la afabilidad de las gentes de La Viana, lo abiertos que somos, del compañerismo que transmitimos o de la hospitalidad que mostramos a la gente que nos visita. Pues como apunte histórico, y quería entrelazar aquí estas palabras de Juan Cofiño con los
aspectos musicales que hoy nos acompañan, la banda de acordeones de Villoria. Un apunte histórico que estoy viendo por aquí a muchos lavianeses que por unos motivos u otros residen en Madrid y los veo por aquí, pues me alegra verlos y saludarles. Seguramente quizás lo conozcan o no lo conocen. Yo siempre digo que la Viana es música. Y puede sonar un poco así como rimbombante, ¿no? O puede decir, oye, ¿de qué va, no? Pero fíjense un apunte. La banda de música de la Viana, que por aquí hay varios componentes, en el año 2024 cumplirá 100 años de existencia. Sí es cierto que hubo fases en las que... está por ahí el presidente, si no me confundo, ¿no? Sí hubo momentos, como todo en esta vida, en la que hubo altibajos, pero realmente proceden desde 1924. 1924, pues porque una serie de gente, 3 chavales en concreto, con inquietud musical, decidieron juntarse, unirse e ir en la búsqueda de la compra de instrumentos. Claro, en aquella época, compra de instrumentos pues era un poco complicado, por motivos económicos, digamos, ¿no? Y lo que hizo las gentes de la Viana en su conjunto, no solo de Pola, de su capital, sino de la Viana en su conjunto, fue colaborar con esta gente, económicamente, en la medida que cada uno podía, y fundar la banda de música de la Viana. No sé si habrá muchas agrupaciones musicales, muchas bandas municipales que puedan presumir de llevar 100 años extendiendo la música en su municipio, ¿no? Pues esa es una pequeña historia que quería dejar aquí reflejada. Yo, sin más, reiterando el agradecimiento por mi parte en primera persona y por parte del Ayuntamiento de la Viana, al Centro Asturiano, gracias por acogernos en nuestra casa, como bien dijo el presidente en su intervención, enviándoles un fraternal saludo a todas y a todas. Muchas gracias por estar aquí y por escucharnos. Muchas gracias, teniente de alcalde. El agradecimiento es nuestro porque, desde luego, actos así pues nos vivifican, ¿no? Es fundamental que mantengamos el contacto permanente con Asturias y hagamos actos pues tan dinámicos como este, con tanta presencia, tan enriquecedores. Vamos a dar la palabra a la presidenta de la banda de acordeones, a Clara. Buenas tardes a todos los que estáis aquí, a los que me acompañáis en la mesa. Solamente quiero agradecer que contar con nosotros, bueno, para nosotros fue un gran orgullo, para todos los músicos, y bueno, muchas gracias aquí al Centro Asturiano por invitarnos, Kobe Carcedo, que fue la mediadora un poquitín, y bueno, el mayor agradecimiento también lo quiero decir que es a Roberto Petón, que fue el que nos ayudó a poder venir y está aquí con nosotros, respaldándonos, ayudándonos, porque sin su ayuda no hubiese podido hacerse este viaje, ya que nosotros, bueno, no podíamos llevar todos los gastos. Entonces, bueno, pues dar muchas gracias a él, sobre todo, y al Ayuntamiento, y bueno, a todos vosotros, gracias por haber venido. Veo aquí caras muy familiares, estamos orgullosísimos de estar aquí. Los músicos yo creo que están contentísimos, y yo, bueno, muchísimo. Gracias y gracias. Bueno, pues ahora quiero presentaros al director de la banda de acordeones y también el director de la banda de música de la Viana, Jesús García. Va a hablar un poquito. Bueno, muchas gracias en primer lugar al Centro Asturiano por invitarnos a estar aquí, a Roberto, porque como bien dijo Clary, sin su ayuda sería imposible este viaje, un viaje ilusionante para todos los músicos, yo creo que para vosotros también, que a lo mejor igual teníais previsto venir y ver la banda aquí en directo, no solo a través de internet, como dijo aquí Roberto, que era un medio muy importante, que tenemos muchas cosas también a través de internet, que podéis visitar páginas y vernos. Y quiero también agradecer aquí públicamente a los músicos por esa ilusión que han tenido de
de venir aquí, cuando nos dijo Clary que íbamos a venir a Madrid y que dijo Kobe que quería que viniésemos. La ilusión fue máxima, el trabajo fue un poco diferente para dar lo mejor de todos nosotros. Y en el libro digital de Asturias Actual tenéis un poquitín ahí alguna fotografía de la banda de acordeones en ciertas actuaciones, en ciertos momentos diferentes. Y también quería hacer un poco de reseña a la banda de música, que como bien dijo Roberto, en el ámbito musical de la Viana ofrece muchos aspectos de formación musical para personas mayores, para niños, para todo tipo de gente que se quiera acercar a la música. Y es el sitio más cercano que hay en la Viana, porque a veces nosotros como banda de música también llamamos a gente a veces a tocar de fuera y dicen, ¿dónde queda la Viana? Parece que queda arriba, lejísimos, ¿no? Y resulta que tampoco es tan lejos, lo ven lejos, pero no es lejos, la propia gente de Asturias. Y sin más, agradecer a todos por estar aquí, vuestra presencia, esperamos dar lo mejor de nosotros, y sí quisiera hacer hincapié en una canción que vamos a tocar, que se titula Soy de Villoria, es un poco nuestro himno, y en el cual, cuando la escuchéis, me gustaría que hicieseis mucho hincapié en la letra, porque describe muy bien la zona, de allí de la Viana, y es de un compositor también de allí de la Vianés, de Tolivia en concreto, ¿no? Sí. Pepín Robles, que nos escribe muchas canciones para nosotros, nos las traslada, nos da su permiso para tocarlas. Nosotros muy agradecidos porque tenemos un repertorio propio y muy asturiano. Y así que esperemos que os guste y que disfrutéis de un día tan especial y en estos momentos a veces tan duros para nosotros, como fue la cultura y todo el tiempo que tuvimos también sin poder trabajar, apartados, y por eso nos ilusiona mucho el estar aquí, porque podemos ofrecer algo que nos gusta y que sé que os va a gustar. Así que muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos y ahora tenemos el visionado de este día. De manera que adelante, por favor, Félix.
Sí. Bueno, vamos a tocar en primer lugar el charanero. Lo que escuchasteis aquí, la versión que escuchasteis en el vídeo, es nuestra versión y vamos a interpretar aquí la primera.
interpretaros ahora un vals que se titula El Vals de los Sueños Perdidos, de un compositor cántabro, no sé si lo conoceréis, que se llama Nando Agüeros. Por ahí por el norte es muy conocido, es un cántabro y asturiano. No sabemos qué es cántabro, pero no sabemos si es también asturiano, porque tira mucho para ahí, para Asturias. Bueno, ahora vamos a tocar una canción modo paso doble de Pepín Robles, el compositor del que os hablé antes, que se titula Si vas a Pola de Siero.
Bueno, ahora vamos a interpretar una canción que se titula Los que somos de la cuenca y explica un poquitín en la letra la situación del abuelo o del güelu, que vulgarmente conoce por el güelu fresneo, la canción. Vale, pero va explicando un poquitín el sentir de una mujer cuando su marido llega de la mina, si llega, si no llega, qué es lo que ocurre, y expresa un poquitín ese sentimiento de espera de la mujer, vamos a decir, del minero en aquellos tiempos tan duros. Entonces, esta fue escrita está basada en un hecho real, está basada en un hecho real, y escrita por la nieta del güelu fresneo. ¿Vale?
hacer una canción también de este señor de Nando Agüeros que se titula Viento del Norte. Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la nube, un rayo de luna, la clara del alba al amanecer, me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que siento a querer. Quiero cantar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Un puño de tierra, de arena o de nieve, hacen tan pequeño lo poco que soy. A veces me alientan y otras me hieren. Yo vengo de ti y no sé dónde voy. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y
vamos a hacer una canción y un poco himno también, que se titula La Santina de Covadonga. Yo también de los Tanea, es un grupo de Santander también, que sigue siendo Nando Agüeros también el jefe, vamos a decir así, de todo este tipo de cosas. Y para mí es muy interesante que la escuchéis porque habla un poquitín describiendo lo que es la Santina de Covadonga y también cuenta otra historia muy bonita, ¿vale? Allá por el 34, tu primera comunión, una azada y dos guerras, y en tu boca una oración. Día y noche trabajando desde que muriera padre, yo nunca te vi llorando, lágrimas de pena o hambre, 5 hijos, 5 vidas que sacaste adelante, y gracias a la Santina, tú siempre decías, madre, nunca olvidaré el día en el que dije en la ermita, cuando recaíste a hombre, verás a tu virgencita, vete al huerto y corta flores. Ponte guapa y no me llores, no me llores, madre mía, que no te vea llorando esta tarde la Santina, que no te vea llorando esta tarde la Santina. Noches nos hablaban de lo guapa que era ella y que estaba en Covadonga, metidina en una cueva que cuidaba de nosotros, de todos los asturianos, y con brillo en los ojos te miraban mis hermanos, nunca olvidaré el día en el que dije en la ermita, cuando recaíse hombre, verás a tu virgencita, vete al huerto y corta flores, ponte guapa y no me llores, no me llores, madre mía, que no te vea llorando esta tarde la Santina, que no te vea llorando esta tarde la Santina, que no te vea llorando esta tarde la Santina. Bueno, ahora vamos a tocar una jota, que es la jota de Villoria y es de Pepín Robles.
ya casi finalizando nuestra actuación, vamos a interpretar el himno de Villoria, que es Soy de Villoria, y sí me gustaría que prestaseis atención un poquitín a la letra, porque sitúa muy bien, marca muy bien geográficamente lo que es Villoria y la distancia que hay de la Viana y todo el centro de interés que tiene de sus monumentos y todo lo que hay en Villoria. Así que escuchar bien, y ya veréis cómo describe bastante bien lo que es el pueblo y la localización. Soy nacido en Villoria, en el concejo La Viana. Yo soy nacido en Villoria, en el concejo La Viana. Debajo de Peñamea, cerquina de la Chalana. Debajo de Peñamea, cerquina de la hay en Villoria que no tienen en la bola. Tres coches hay en Villoria que no tienen en la bola. La iglesia del puente romano y le quiero una casona. La iglesia del puente romano y le quiero una casona. Bueno, para finalizar, vamos a hacer, como no, en un lugar como este, el centro asturiano, vamos a hacer el Asturias Patria Querida. Entonces, y nosotros no lo cantamos. ¿Por qué no lo cantamos? Pues porque queremos que lo cantéis vosotros.
presidenta va a hacer entrega de un detalle aquí, enviado por Bobby Carcedo, un detalle muy típico de allí de La Viana, típico gastronómico. Enhorabuena, precioso. Yo quería, si me lo permiten, qué bárbaro. Esto lleva a los campeones. Son Bartolos de La Viana, son para los llambiones, ¿eh? Bueno, muchas gracias, vamos a ponerlo por aquí. Quería agradecer enfáticamente a todos los miembros de la banda de acordeones esta maravillosa actuación que realmente a todos nos ha emocionado y nos ha, podríamos decir, energizado. Uno de los objetivos muy modestos que nos hemos propuesto en este centro asturiano, llevamos ya unos cuantos años haciéndolo, es asturianizar Madrid. Y sin duda alguna en este año 2022, en este tiempo un poquitín triste que llevamos ya de pandemia, pues esto contribuye en gran medida a darnos fuerza, esa fuerza que necesitamos como institución y como personas. Entonces, pues gracias en nombre de todos y en nombre propio por traernos estos aires de la Cuenca, estos aires de La Viana, estos aires de Villoria, de Asturias, vientos del norte. Muchas gracias, teniente alcalde, también por ese esfuerzo del ayuntamiento, muchas gracias, y por supuesto igualmente nuestro saludo fraternal al alcalde y a ese otro lavianés que efectivamente, lo recordaba ahora el teniente de alcalde, pues nos acompañó el día 18, lo recogió la prensa asturiana, nada menos que el presidente del Principado, y para nosotros igualmente un orgullo, un honor como lo es este acto plural, con esta actuación tan hermosa y por supuesto con la presentación digital de ese libro, con esa generosa labor editora de Asturias Actual que nos meteremos en breve. De manera que muchas gracias. ¿Cuándo os vais para Asturias? Hoy, bueno, deseamos que tengáis un feliz retorno, que vaya todo muy bien, que haya sido un viaje grato y desde luego volveréis, sí, desde luego os tenemos ya en el corazón, pero también queremos que vengáis físicamente. Veréis, queremos corresponderos muy humildemente con algo simbólico, porque ciertamente no podemos preparar algo parecido, ¿no?, a este regalo tan dulce que nos traéis. Y este símbolo pues es justamente nuestro escudo, el escudo del centro asturiano, el centro asturiano es una síntesis peculiar de Asturias y este escudo también, un escudo con el que queremos expresar pues que estéis protegidos frente a toda adversidad y también, bueno, que os sirva para representarnos y llevarnos muy cerca del corazón y, ¿qué digo?, mejor en el corazón. Entonces yo quería, por un lado, entregarle este escudo que solemos dar a los socios de 25 años, pero en este caso queremos darle uno al teniente de alcalde, a Roberto, con todo cariño, gracias a vosotros, también a Juan José de Asturias Actual y a la presidenta de la banda de acordeones, y gracias también y a Jesús, de manera que por mi parte nada más. La mejor forma de decir pues es con esta música y lo habéis dicho todo. Muchas gracias.